Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Señor bendiga su palabra. Creo que, hermanos, que la palabra pues nos enseña una de las cosas más, es un misterio, pero es una de las cosas más importantes de la Biblia. Y es que la vida cristiana no es una vida, no es nada estática, no es una vida estática, sino que es algo que siempre está en movimiento. Y el Señor está en movimiento. Jesús está en movimiento. A los primeros cristianos se les llamó, entre otros nombres, los del camino. El camino revela y representa un lugar donde la gente va y viene, ¿verdad? Es un lugar para desplazarse. El camino representa un lugar donde nos desplazamos de un lugar para otro, y normalmente el camino comienza en un lugar, en un sitio, y acaba en otro, ¿no? Hay un principio y hay un final en el camino, ¿no? Quiero decir que la vida cristiana tiene que ver también con el movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Con el movimiento, con el caminar, con la idea de que somos peregrinos. Y es algo que tenemos que captar, que la vida cristiana es una peregrinación, estamos caminando en una, y los antiguos de la Biblia y los patriarcas de la fe nos enseñaron de la misma manera que la vida cristiana era un camino de peregrinación, que era un camino en el cual removían la tienda, iban de un lugar a otro, no se instalaban en un lugar y ahí se quedaban, sino que estaban en constante movimiento, porque todo está en movimiento. Las células del cuerpo humano se mueven a una gran velocidad, todo está en movimiento, nada está quieto, no hay nada que esté quieto. Y en el Señor pues es de la misma manera, no podemos estar quietos en el Señor. Y sí, hay que estar quietos en ciertos momentos. Dice la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero habla de una quietud en el Señor, de un reposo, de una paz, de una comunión con el Padre, de una comunión con el Espíritu para escuchar la voz de Dios. Pero todo lo demás está en movimiento, y en ese peregrinar pues vamos buscando un hogar que no está aquí, un hogar que no es terrenal y que está arriba en los cielos, y que Jesús también está moviéndose, está caminando. Y si nosotros no le seguimos, y si nosotros le perdemos de vista, pues puede suceder que nos perdamos también. Puede suceder que en alguna encrucijada del camino nos desviemos porque no sepamos por dónde seguir, por dónde continuar. La vida está llena de encrucijadas. Hay muchos peligros en el camino. El apóstol Pablo
Pedro en una de sus cartas hablaba de los peligros del camino. Dice, muchos peligros en el camino, muchos peligros en ríos, muchos peligros en el desierto, muchos peligros en la ciudad, muchos peligros con los hermanos, incluso, ¿no? O sea, con los de adentro, con los de afuera. O sea, hablaba de que había muchos peligros en el camino. Y si nosotros le perdemos de vista, pues en esas encrucijadas nos vamos a perder también. O incluso puede que nos salgamos incluso del camino. Y el que se sale del camino, pues está perdido. El que se sale del camino está perdido. Entonces, la palabra nos enseña que la vida cristiana tiene que ver con el movimiento. ¿Cuánto dicen amén? Y tiene que ver con una carrera, como Pablo la comparaba en alguna de sus epístolas, ¿no? Comparando la carrera de los antiguos atletas que tenían que alcanzar una meta. Y por eso quiero hablar acerca de esto, porque nosotros debemos de saber que en este movimiento hay muchas circunstancias en la vida que nos van a afectar y que nos pueden afectar. Uno de los peligros es el estancamiento. Es muy propio en todos los ramos de la vida, en todas las circunstancias de la vida. Las empresas pues se estancan o se mueren porque ya no tienen la capacidad de competir en el mundo globalizado de los negocios, del mundo empresarial, y los profesionales tienen que estar actualizándose constantemente para estar a la altura. O sea, si no se quedan obsoletos. O sea, una empresa que no se renueva, un capital que no se renueva, una institución que no se renueva, se queda obsoleta. Hay que estar continuamente actualizando, como la computadora, como el teléfono móvil que te pide, venga, ahora a la actualización del iOS 13, ahora el iOS 14, mañana el iOS 15, la computadora, ahora el Windows 7, luego el 10, ahora el 11, ahora el 12. O sea, todo está en una continua actualización, y el mundo requiere eso, en el mundo profesional y en el mundo. Pero en el Señor también hay que actualizarse. ¿Cuánto dicen amén? Hay que resetearse constantemente, y el que no lo hace, hermanos, se queda obsoleto en el Señor, se queda como una estatua de sal. Si no te actualizas en el Señor, si no te renuevas en el Señor, si no buscas que el ministerio que llevas, hoy en estos tiempos se ha hablado mucho de la palabra reinventarse, ¿no? Los negocios, por causa de la pandemia, se han tenido que reinventar para no sucumbir en medio de la crisis económica y en medio de la crisis sanitaria, y el que no se renueva se queda atrás. Y en el Señor ocurre algo parecido con aquellos que no se actualizan espiritualmente. Necesitamos estar vivos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos estar despiertos, necesitamos estar en el lugar que Dios quiere que estemos, y por lo tanto uno de los mayores peligros es el estancamiento. Pero también el otro peligro es volver atrás. Ya el hecho de estancarse es no avanzar, pero volver atrás todavía es mucho más grave y más peligroso, porque nos aleja mucho más de Dios. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos habla que en el camino, dice que yendo Jesús por el camino, uno le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús, cuando le vio y escuchó a este hombre entusiasta, probablemente emocionalmente muy temperamental, como también muchos han podido decir esto alguna vez, y entonces Jesús le dice algo aparentemente desalentador. Le dice: mira, cuida tus palabras y mide tus emociones, porque las zorras tienen guaridas, porque las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, eso de que me seguirás donde quiera que vaya, piénsatelo bien, no lo proclames así de una forma temperamental, emocional, entusiasta. No, le da un consejo, porque Jesús es alguien que no tiene un lugar estático, sino que Él siempre está en movimiento, y en ese movimiento no podemos ir cargados de muchas cosas. El que va cargado de muchas cosas no se va a poder actualizar, no se va a poder mover en el mover de Dios, que es de lo que quiero hablar en esta mañana. El que va demasiado cargado con cosas innecesarias no se va a poder renovar en el Señor, no se va a poder actualizar en el Señor. Y porque la vida en el Señor requiere una agilidad y una prontitud, y es estar siempre en marcha, hermano, con los motores prendidos, con los motores encendidos, calentando motores, como hacen los Fórmula 1 cuando están en la parrilla de salida, calentando motores para luego salir lanzados para llegar primeros, ¿verdad? Entonces le da la idea de que nunca debemos pretender permanecer estáticos. Es un desafío continuo, porque cuando creemos que hemos llegado a una situación espiritual quizás buena o menos buena, de repente, pasado un tiempo, aquella experiencia ya no nos llena, ya no sirve, nos sentimos vacíos porque tenemos que buscar otra nueva experiencia mayor con el Señor, en el ministerio, en cualquier responsabilidad, en cualquier trabajo, en cualquier asunto. Tenemos que buscar esta agilidad, esta novedad. Y Jesús quiere aún llevarnos a un monte más alto, a una experiencia mayor, a una experiencia más sublime, porque hay algunos que se estancan como aquellos que se encontraron con el Señor en aquel monte donde Jesús se transfiguró, y entonces le dijeron a Jesús: bueno es que nosotros estemos aquí, hagámonos una enramada y aquí nos vamos a quedar contigo, ¿no? Pero Jesús no quiere que nosotros nos quedemos en ningún lugar. Porque, repito, la vida cristiana es una peregrinación constante, sino que Él quiere que caminemos, Él quiere que vayamos aceptando los desafíos que Él nos da. Y que cuando Él levanta el campamento, como dice la palabra de Dios, con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, dice que al mandato de Dios acampaban y al mandato de Dios partían. Fuere un día, fueren 5 días, fuera una semana, fuera un mes. Al mandato de Dios acampaban y al mandato de Dios partían, seguían, continuaban avanzando. Y siempre guiados por la columna de fuego y por la nube, hermanos. Siempre mirando a la nube. Mirando a la nube. Hay que mirar a la nube. No hay que mirar a las nubes. Hay que mirar a la nube, que es muy diferente, porque algunos, dice la Eclesiastés, que el que mira a las nubes no sembrará, no segará. Porque mirar a las nubes, como diciendo, mira, el cielo tiene arreboles, va a llover, el cielo tiene estrellas, el que mira a las nubes no segará, dice. Es como el que mira a las moscas que le pasan por alrededor de... El que mira a las nubes, no, mirando a la nube. ¿Cuánto dicen amén? Hay que mirar a la nube, a ver dónde va la nube. Y si la nube se desplaza, hay que ir en pos de la nube y no perder el norte, no perder el referente. La nube es el referente, hermanos. Y la nube era la brújula. Si se paraba un día, ellos se paraban un día. Era un continuo esfuerzo por no perder de vista al Señor. Un esfuerzo continuo por no desactualizarse, por no quedarse obsoletos, por no dejar de oír su voz. Hay que hacer un esfuerzo constante para que Dios te hable. Yo cada día
cuando me levanto, a veces muchos problemas me invaden, muchos problemas, las cuentas, hay que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la obra, las circunstancias, los asuntos, los problemas, las cosas profanas del mundo, de la vida, que están ahí, la familia, los hijos y tantas cosas, pero yo le digo al Señor, Señor, aún en medio de todo esto, dame una palabra, dame un impulso, actualízame para que en este día yo no me abata y pueda con todo lo que tengo que hacer. Amén, hermanos. Y no dejar de oír su voz. Y hay muchos que no escuchan la voz de Dios porque sus vidas se han convertido en una rutina, en una desidia, en una tibieza nauseabunda, y vemos como uno de los mayores problemas que tuvieron en ese camino el pueblo de Israel. ¿Cuál fue uno de los mayores problemas? Aparte de la queja, de la murmuración, ¿cuál fue? Fue la nostalgia, extrañando, incluso deseando en algunos momentos lo que habían dejado atrás. Amén, hermanos. Y no podemos mirar atrás, no podemos anhelar, desear, mirar con envidia lo que hemos dejado atrás. No podemos vivir con nostalgia, sino debemos de vivir pensando que siempre lo que viene es mayor o mejor que lo que está por detrás. Lo que está por delante siempre es mejor. ¿Cuánto dicen amén? Yo lo tengo muy claro, he vivido experiencias gloriosas, 30 años en el Señor, pero yo sé que lo que está por delante es mucho mejor aún. Y que aún me queda mucha tierra por conquistar, como le dijo a Josué, siendo ya viejo, siendo de edad avanzada, le dijo el Señor a Josué, has ganado muchas batallas, has librado muchas guerras, has exterminado a muchos enemigos, has conquistado muchos reinos, pero aún, Josué, queda mucha tierra por conquistar, aún tienes que alcanzar ese monte, aún tienes que lograr objetivos, hermanos, pero para eso hay que mirar por delante, hay que mirar hacia adelante, no podemos mirar atrás. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no se detiene, no para, continúa, avanza, se desplaza, desafiándonos y llevándonos a una búsqueda cada día más profunda. Pero hay muchas personas que están en la guarida, que están en el nido, como las zorras. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. Y hay muchas personas que se meten en la guarida o que se meten en el nido, pero el Hijo del Hombre dice, no tiene dónde recostar la cabeza, no tiene guarida, no tiene nido, no tiene un lugar. Sí tiene un lugar de reposo en el Señor, pero no tiene una guarida terrenal, un nido terrenal, hermanos. Y hay personas que están en la guarida o en el nido, que están dormidos, que están como narcotizados. Una persona narcotizada es una persona que ha tomado narcóticos y está a merced de los narcóticos, dormida, narcotizada, ausente y alejada de la realidad espiritual. Y hay personas que están entre nosotros que no han entendido que este ministerio es un ministerio de anhelos y de búsqueda continua. El Señor desde el principio nos llevó a un desafío mayor. Y este ministerio, hermanos, no es una ONG de carácter social, donde damos asistencia social a las personas, un lugar solamente como para vivir indefinidamente, porque tenemos resueltas algunas cosas básicas de la vida, hermanos. Eso no sirve para nada. Luego dijo a otro, quizás que no era tan emocional como el primero, en el verso 59, le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
tenía compromisos familiares, y hay muchos que anteponen los compromisos primeramente antes que el propio desarrollo de su vida caminando con Jesús. Versos 61 y 62. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Creo que todos aquellos, todos ellos tenían la actitud, tenían el deseo. El deseo es la actitud. ¿Cuál era el deseo que tenían los tres que hemos leído? Los tres querían ¿qué? ¿Seguir a quién? Los tres querían seguir a Jesús. Tenían la actitud, tenían el deseo. Pero hermanos, muchas veces no es suficiente tener la actitud. La actitud no te hace apto. Amén. La actitud no te hace apto. No sirve con la actitud, no es suficiente tener el deseo, porque hay personas que tienen muy buenos deseos, pero luego los deseos se quedan en deseos, se quedan en una actitud solamente y no se convierten en una aptitud para estar capacitados, porque la actitud es un deseo, es una voluntad, a veces emocional, otras veces sentimental, otras veces carnal, pero la aptitud, es decir, lo que te capacita para poder avanzar en el reino de Dios, es no mirar atrás y es saber claramente que Jesús está delante y Él no se detiene. Puede ir más a prisa, puede ir más despacio, pero Él siempre va caminando. Aptitud. Y el que mira hacia atrás, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, el que no se actualiza, no es apto para el reino de Dios, no tiene la aptitud. Entonces, hermanos, el estancamiento, el asentamiento es una de las peores cosas que nos pueden suceder, y desde el principio, desde el origen en la Biblia, nos habla de este peligro. La palabra de Dios nos habla de un episodio en el libro de Génesis, de la Torre de Babel. La Torre de Babel, dice la palabra, que el pueblo de Dios estaba en peregrinación, estaba caminando, habían salido del oriente, y el oriente, como dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer en el capítulo 11 del libro de Génesis, en el versículo 1 hasta el 9, leamos los versículos 1 y 2, primeramente dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Quiere decir que el pueblo de Dios vivía en armonía, vivían en comunión, vivían en una relación unos con otros. Dice que todos tenían en la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso quiere decir que tenían una relación, tenían comunión, tenían armonía, tenían unidad, porque eran un mismo pueblo, tenían una sola lengua, las mismas palabras, ¿verdad? Y dice que salieron del oriente, y el oriente, hermanos, es el lugar desde donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Por el oriente. Y los que siguen al Señor siempre van mirando al oriente. Es el lugar que se sirve de referencia para seguir caminando. Pero dice que hallaron una llanura, hallaron un lugar cómodo, un lugar llano, un lugar donde había aparente calma, aparente normalidad, en la tierra de Sinar. Y entonces dice que se establecieron allí. Y establecerse significa que ese camino de búsqueda, que ese camino de peregrinación, de estar siempre buscando, oteando, olfateando el aire, como hacen los animales, los zorros, los lobos, para no perderse en el camino. Dice que de repente bajaron las manos y encontraron un lugar donde quedarse, un lugar cómodo, un lugar estático, un lugar aparentemente normal donde todo estaba bien, y dice que allí se establecieron y allí se quedaron. Verso 3: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
El ladrillo, hermanos, siempre nos habla y nos revela de algo que se hace mecánicamente, de algo que se hace rutinariamente. En cambio, una piedra se corta en la cantera y después alguien tiene que tallarla, alguien tiene que darle forma. Es algo que se requiere una capacidad, pero el ladrillo no, hermanos. El ladrillo, cualquiera puede hacer ladrillos. El ladrillo se hace con moldes, un molde se llena de barro, el barro se deja secar al sol, cuando está seco se mete en el horno, se cuece y entonces se hacen ladrillos. Es una fabricación en cadena, porque son todos iguales, no hay diferencia unos de otros. Misma medida, mismo tamaño, misma forma, mismo color. Son iguales todos los ladrillos unos a otros, porque se hacen con un mismo molde, con una misma matriz. No hay un ladrillo que sea diferente a otro. Son todos iguales. Y hermanos, así muchos se convierten en ladrillos. Quiero decir, personas que han encontrado un lugar cómodo, estable, y hacen cosas mecánicas, rutinarias. Muchos sermones en la iglesia son tremendamente mecánicos, rutinarios. Los sistemas religiosos son rutinarios. Ya no hay experiencias renovadoras y todo es imitación de lo anterior. Y Jesús no está en eso, hermanos. Jesús ya avanzó y Jesús va 10 kilómetros más adelante, y algunos se quedan ahí pensando que han encontrado la piedra filosofal para su vida. Y dijeron, verso 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esa es la actitud de soberbia y de orgullo que brota siempre en aquellos que se quedan ahí, que piensan, yo voy a llegar a Dios por mis propios medios, ya no tengo que seguir, yo voy a construirme una estructura, un sistema, un procedimiento, un método que me va a llevar hasta el cielo y que me va a mantener en la presencia de Dios, un sistema que me va a mantener en la presencia de Dios, un molde hecho, una estructura creada que me va a mantener en la presencia de Dios. Con mis fuerzas, con mi capacidad, con mi talento y con mi experiencia, hermanos, es muy fácil edificar con ladrillos. Pero hermanos, el Señor no quiere que edifiquemos con ladrillos. El Señor quiere que edifiquemos con piedras. ¿Cuánto dicen amén? Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Cometieron un grave error, empezaron a construir una torre, una cúspide que llegara al cielo, y entonces cuando la tuvieron terminada dijeron, ahora hagámonos un nombre, algo que nos identifique, porque los nombres, las denominaciones, las etiquetas de las organizaciones, y el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha llamado a hacernos un nombre, porque los nombres pasarán. Remar es una institución. La iglesia, cuerpo de Cristo, es una institución religiosa. Los nombres pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el que es peregrino no está sujeto a un nombre, a una denominación, a una ideología, porque su vida no está anclada en eso, sino que su vida está direccionada en el Señor. Amén. Él nos llama a ser peregrinos, a ser buscadores, inquietos buscadores, insatisfechos buscadores, porque no nos conformamos, y esto es lo que nos va a mantener vivos, hermanos, con energía, con vigor, con vitalidad en el Señor. Pero todo esto desagradó a Dios, y Dios trajo confusión. Y yo creo que como en los días de Babel, hoy hay también una gran confusión en este mundo.
Verso 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, no podemos quedarnos ahí. Jesús ya partió, y por eso muchos viven confundidos, porque se han establecido en la llanura, han comenzado a fabricar ladrillos, han dejado de buscar en las canteras las piedras que representan las verdades eternas, hermanos. Hay que ir a la cantera de la que fuiste arrancado, dice el Señor. Como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual, como sacerdocio santo, pero sed edificados como piedras vivas, que son los fundamentos de Dios. Y por eso muchos viven ausentes, cansados, agotados, porque siguen sumidos en la fábrica de hacer ladrillos en sus vidas. Y por eso el desafío que yo quiero trasladaros en esta mañana es que, a pesar de que muchos se encuentren cansados, tal vez decepcionados incluso, debemos entender que Jesús sigue adelante. Amén, hermanos, que Jesús no se detiene, que Él continúa levantándonos cada día, encendiendo los motores y mirar para adelante, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, el desafío es caminar cerca de Dios. ¿Cómo estás caminando? Es caminar con Jesús. Él es el eterno caminante y debemos caminar cerca de Él. ¿Cuánto dicen amén? Pablo decía en Filipenses algo que siempre me renueva leerlo, siempre me apasiona leerlo. Es una palabra que siempre hemos escuchado, leído, pero que cuando la recordamos siempre el Señor nos vuelve a edificar nuevamente, como dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No te vas a poder extender hacia lo que está delante si no olvidas ciertamente lo que ha quedado atrás. ¿Cuánto dicen amén? Para extenderse hacia adelante hay que olvidar lo que has dejado atrás, incluso dentro del ministerio, porque dice la Biblia: nunca digas o nunca pienses que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque nunca con esto pensarás o hablarás con sabiduría, hermanos. El ministerio necesita reactualizarse. Algunas actividades en la iglesia, en el ministerio, necesitan reactualizarse. Necesitan salir del molde, del ladrillo. Necesitamos dejar el ladrillo y comenzar a edificar con piedras, hermanos. Con verdades nuevas, renovadas en el Señor. Renovación Popular, ¿no? Es un partido político, creo, ¿no? Pero no soy de Renovación Popular, por si acaso, ¿ya? Pero sí de una renovación, reactualización en el Señor, hermanos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo quiere decir que sigo con insistencia. ¿Cuánto dicen amén? Sigo con insistencia. Sigo en los buenos momentos y también en los momentos menos buenos o incluso malos. ¿Cuánto dicen amén?
prosigo también en esos momentos. Sigo cuando me apetece y sigo cuando no me apetece. Amén, hermanos. Sigo cuando el camino es fácil y sigo también cuando el camino es más empedrado. Amén, hermanos. Sigo cuando el camino es más cuesta arriba. Sigo y prosigo de día o sea de noche. Amén, hermanos. Sigo aún cuando las manos flaquean, cuando las piernas flaquean. Al premio, porque sé que es un premio, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un premio, hermanos. El llamado es un premio. Diga conmigo, el llamado de Dios es un premio. Dice al premio del supremo. Lo dice que es además supremo, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Menudo premio, hermanos. Ser llamado por Dios, ser escogido por Dios, ser apartado para Dios, ser enviado por Dios. Es un premio. Prosigo. Pero, hermanos, debemos extendernos hacia lo que está delante. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay algunos que no tienen nada delante. ¿Qué tienes delante, hermano? ¿Qué tienes delante de tus ojos? ¿Qué tienes por delante? Piensa por un momento, ¿qué tengo por delante? Yo no sé qué tengo por delante, porque no sé lo que será mañana. Pues a mí no me preocupa lo que está por delante, no me preocupa lo que he dejado atrás, porque he aprendido a vivir en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, porque mañana no hay mañana, no hay futuro, no hay mañana. Mañana es hoy. ¿Cuánto dicen amén? Mañana es hoy y mañana será nuevamente hoy y pasado mañana será nuevamente hoy, hermanos. No podemos vivir pensando qué será mañana, qué será de mis hijos, qué será de mí, qué será cuando sea un abuelito, quién me cuidará, el Señor me cuidará. ¿Qué tienes delante? Y es triste ver personas que no tienen nada delante. No tienen nada delante. No tienen inquietudes, no tienen expectativas, no tienen deseos de superación, no tienen desafíos, no tienen nada delante, hermanos. Jesús es el camino, ¿verdad? Yo soy el camino, dijo Jesús. Y si Él es el camino, significa que tú y yo debemos estar en movimiento. Y Jesús dice, yo soy también la verdad. Es porque significa que Él nos va a dar todo aquello que debemos saber para no salirnos del camino, la verdad. Y luego dice, yo soy la vida, yo soy la meta. La vida es la meta, la vida eterna es la meta. Yo soy la vida eterna. Acá encontramos la síntesis del plan de Dios. Camino, verdades que nos llevan a dar pasos de fe para no salirnos del camino, y vida, que son objetivos y una meta que alcanzar. ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes un camino, tú tienes verdades que te guardan para no salirte del camino, y tienes una meta, una vida por delante. Pregunto, ¿tienes esto? Porque Jesús dice, sí, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿de qué te sirve que Jesús diga yo soy el camino, la verdad y la vida si tú no tienes un camino, si tú no tienes verdades eternas en tu corazón, en tu alma y en tu mente, y si tú no tienes una vida eterna, un objetivo, una meta, un desafío, si no tienes un lugar donde sabes que vas, hacia dónde caminas, cuál es tu destino? La palabra de Dios nos advierte de las terribles consecuencias de la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? ¿Qué es la nostalgia? Es un sentimiento de tristeza, mezclado a veces con placer y con afecto,
cuando piensas en tiempos felices en el pasado, pero que no van a volver. ¿Van a volver esos tiempos? Pregunto. ¿Van a volver? Vas a ir al pasado y vas a decir, ven aquí, pasado, sé ahora mi presente nuevamente. Voy a tomar el pasado y lo voy a otra vez. Ay, cuando florecía, lo he dicho alguna vez, sin menospreciar, hermanos, todo tiene su tiempo. Hermanos, el Coloso, wow, qué tiempos aquellos en el Coloso, ¿verdad, hermanos? Ay, se nos pone la carne de gallina algunos cuando nos acordamos de... A mí también, yo he pasado esa experiencia, aunque no estaba aquí, pero he visitado cada año y varias veces al año, ¿ya? Pero el Coloso ya pasó, hermanos. Como todo pasa, o sea, todo pasa porque todo está en movimiento. Porque todo, a mí cuando me dicen algo, alguien me dice y viene alguno a hacer un negocio, yo le digo, mira, todo, y dice, ¿esto se vende? Y le digo, sí, o sea, todo está en venta. O sea, aquí todo se vende, menos el cuerpo, el alma y el espíritu, lo demás está en venta. ¿Sí? Es así. No vendo mi cuerpo, no vendo mi alma y no vendo mi espíritu. Eso no lo toques. Lo demás está en venta. O sea, todo está en venta. Absolutamente todo. Porque no estamos establecidos, o sea, en una llanura donde... No, hermanos. Así que la palabra nos enseña con el ejemplo de Lot. Porque, ¿qué pasó con Lot? Como consecuencia de la nostalgia, puso sus tiendas ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde puso sus tiendas? Hacia Sodoma, hacia Gomorra, porque vio una llanura, dice. En una encrucijada tuvo que separarse de su tío Abraham. Abraham escogió el camino duro del desierto, el monte, ¿verdad? El camino difícil, el camino de la búsqueda, el camino de la superación, el camino del esfuerzo, el camino del sacrificio, el camino de la renuncia. En cambio, Lot escogió el camino cómodo de la llanura, de los pastos aparentemente verdes, pero poco a poco eso le llevó a ir poniendo sus tiendas ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Fue una trampa. Y cuando se quiso dar cuenta, y cuando quiso despertar, cuando quiso reaccionar, estaba ya viviendo en el corazón de Sodoma y de Gomorra. Y cuando se quiso dar cuenta, su corazón estaba sufriendo en el lugar donde él no se sentía nada bien, pero ya su mujer había hecho carne con las costumbres de Sodoma, con la convivencia en Sodoma, con la vida carnal y pecaminosa de Sodoma. Y ya era muy difícil salir de aquel lugar. Y el final fue muy trágico, como sabemos. En Génesis 13, 12 al 18 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se aparte de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y de su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, y esto es lo que me gusta de este texto, dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Amén, hermanos. Abraham engendró una nación. Abraham, en su decisión de escoger el monte, el desierto, la tienda, el calor del desierto, no la esclavitud de la llanura, de la comodidad, escogió y en esa elección engendró una nación. En esa nación fue heredero de las
promesas de Dios. Y fue un ejemplo digno de mirar. Y por eso la palabra nos pone el ejemplo de Abraham, que siempre me gusta también recordar, cada vez que lo leo, se afirma más y más en mi vida este sentido de la vida en peregrinación y el llamamiento de Dios, como está escrito en Génesis 11, del 8 al 10, cuando dice: por la fe Abraham, Génesis 11:8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es impresionante, ¿no? Salió sin saber a dónde iba. A nosotros nunca salimos a ningún lado sin saber a dónde vamos. Queremos saberlo todo, pero eso no es fe, hermanos. La fe está por encima de no existe un plano, no existe El Señor a mí nunca me dio un plano en mi vida ministerial y me dijo: mira, vas a ir por aquí, vas a ir por allá, ahora vas a girar a la derecha, mañana vas a girar a la izquierda. No me dio un GPS no, Él me dijo, me llamó y me dijo: obedéceme, sírveme y sígueme, y yo te llevaré donde yo quiera. Y ya está, y nada más, y no hay ningún problema. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, dice, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Yo, si te digo, o sea, todas las casas, ciudades, lugares donde he vivido, bueno, o sea, tengo un hijo nacido en cada puerto, como los marineros. Cada uno de mis hijos ha nacido en un puerto diferente. O sea, no sé cómo decirte, una vida en peregrinación. Y sigo en peregrinación. Entonces, o sea, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Ese es nuestro hogar. Amén. Ese es mi hogar, donde voy a regresar un día. Ese es mi hogar. Y ese es el hogar que deseo, donde deseo regresar. ¿Verdad? Una ciudad que no tiene que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la vida del peregrino. Amén, hermanos. Ese es el peregrinar con Dios. Esto es lo que la gente no quiere hacer. Porque mucha gente prefiere, repito, hacer ladrillos, cocer ladrillos y seguir utilizando estructuras creadas que ya quedaron obsoletas, sin la dependencia de la vida espiritual y de la comunión con Dios, hermanos. Y esta palabra en esta mañana tiene que ver con muchas áreas también del ministerio. Algunos ministerios están un poco obsoletos, hay que reactualizar, hermanos, hay que reactualizar, hay que romper el molde. El molde hay que romperlo, hay que dejar de hacer ladrillos, porque los ladrillos se los lleva el terremoto, la piedra, la roca permanece ahí, aunque vengan vientos, ríos, tempestades, lluvias y golpeen. No caerán porque están edificadas con roca, con piedra. Pero el ladrillo, hermanos, viene un soplido y se derrumba. Entonces, dejemos de edificar con ladrillo, sin la dependencia de la vida espiritual y de la comunión con Dios. Entonces, el llamado es volver al oriente, es volver al desierto donde te llevaré, dice el Señor, como le dijo a Oseas, dice, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Qué extraño, ¿no? ¿A dónde te lleva el Señor para hablar a tu corazón? Al desierto. Te llevaré al desierto, no te dice te llevaré allá al mall, allí a la costa, allá. No, dice te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Allí hablaré a tu corazón. Vuelve al lugar donde es necesario buscar experiencias espirituales nuevas para no quedar desactualizado, hermanos. Actualízate. Mira a ver
como haces en el teléfono, a ver si hay alguna actualización y rápidamente me quiero actualizar para tener las últimas aplicaciones, para tener la última información, para que todo esté actualizado. Y ¿de cuánto nos gusta eso, verdad? Pero cuánto nos cuesta actualizarnos espiritualmente. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 10, y ya estamos terminando, dice 38 y 39, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Retroceder es ¿para qué? Para perdición, para perdición, para perdición. Retroceder siempre es para perder. Siempre pierdes. Cuando retrocedes, pierdes. Nunca ganas. Sino los que tienen fe para preservación del alma. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Amén, hermanos, no agradará a mi alma. Y termino leyendo Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Dice así: cada uno caminaba derecho ¿hacia dónde? Hacia atrás. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese. ¿Quién les movía? El Espíritu, no la carne. La carne, pero qué fácil es moverse en la carne. Qué difícil es moverse en el Espíritu. Qué fácil es cocer ladrillos. Qué difícil es arrancar piedras de la cantera. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Amén, hermanos. Cuando andaban, no se volvían. En este tiempo Dios nos quiere hablar. Dios nos está hablando, hermano. Dios nos está dando palabras preciosas en este tiempo. ¿Qué hacemos con los sermones que Dios nos da, hermanos? ¿Qué hacemos con la palabra que recibimos? ¿Nos miramos en el espejo o ya no nos miramos en el espejo? Sí, te miras para ponerte para maquillarte, sí, nos miramos mucho, pero en la palabra, en el espejo de la palabra, ¿nos miramos o no nos miramos? Firmeza y perseverancia. Caminaban derechos hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que andaban, y cuando andaban no se volvían. Firmeza y perseverancia son dos palabras claves para este tiempo que debemos recibir de parte de Dios en nuestras vidas. La obediencia, la sujeción a Dios, a su palabra, da cuenta de nuestro amor por el Señor. Y Dios se complace en la fe de aquellos que están dispuestos a hacer para ver y no en los que esperan ver para hacer. Amén, hermanos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Esperar ver para hacer algo o hacer algo sin verlo? ¿Eres como Tomás? ¿O aquí hay tantos que son como Tomás que para hacer algo tienen que verlo? Hermanos, yo en mi vida tuve que tomar muchas decisiones que nunca vi. Me tuve que casar con una persona que no vi, que es mi esposa. O sea, como que no lo veía, pero era el designio que Dios tenía para mí. Y luego lo vi, pero obedecí a Dios y hice caso a Dios, escuché a Dios y tantas cosas en mi vida. He puesto un ejemplo básico. Me ha ido bien, me ha ido muy bien, no bien, muy bien, excepcionalmente bien, diría yo, porque lo hizo el Señor. Y cuando el Señor hace las cosas, ¿cómo las hace el Señor? ¿El Señor hace mal las cosas? Él es el Padre, como dice, perfecto. Él es el Padre, ¿cómo? Perfecto. Lo que Dios hace es perfecto.
Lo que Dios hace en su tiempo es perfecto. En su tiempo, no en tu tiempo, en su tiempo es perfecto. Hermanos, firmeza y perseverancia. Hacer sin ver, con los ojos cerrados. ¿Tú te casarías con alguien con los ojos cerrados? Te pregunto. Cierran los ojos, aquí a los solteros y solteras. Te cierran los ojos, te ponen un vendaje y te dicen, mañana te vas a casar con la persona que está ahí delante, que tiene también los ojos cerrados, porque lo digo yo, porque yo soy el Señor y yo te lo digo. Pues, obediencia a ciegas, porque esa es la fe. Obediencia a ciegas, así es la fe. Pero los hombres no hacemos nada, es que no lo veo. Hay algunos, cuando les dices hacer algo, no es que no lo veo, pastor. Pero si no tienes que verlo, si tienes que hacerlo. No es que no lo veas, es que lo hagas, porque lo dice el Señor. Pero somos humanos, somos fabricantes de ladrillos, tenemos un molde, una estructura, ¿verdad? Como los suizos, cabeza cuadrada, pero sabios, porque son más sabios que muchos de nosotros. Pero hermanos, la obediencia cuesta, duele y no es comprendida, pero es la única tarjeta en el reino de los cielos cuyo crédito no se agota. Amén, hermano. ¿Cuánto límite de crédito tiene tu tarjeta Visa? A ver, ¿quién tiene tarjeta Visa? ¿Cuánto límite de crédito? ¿1.200 soles al mes? ¿1.200 $? No tienen un límite. Hay algunas, la oro y la negra, esa no sé qué, que son ilimitadas y tal, pero normalmente tienen un límite de crédito que no te puedes exceder al mes, ¿no? Pues la obediencia es la única tarjeta en el reino de los cielos cuyo crédito es ilimitado e inagotable. Amén. No se agota. No se agota. Pero hermanos, vivamos como peregrinos. Amén, hermanos. Entendamos esto en la vida de fe, en la vida en el Señor. No nos establezcamos en la llanura de Sinar y sobre todo captemos el mensaje de esta mañana de dejar de fabricar con ladrillos. El ministerio no se edifica con ladrillos. Tu vida no se edifica con ladrillos. Cualquier responsabilidad que tengas no se hace con ladrillos, con moldes. Yo he visto personas en el liderazgo, en responsabilidades, que son muy cuadriculadas, que son muy... O sea, que ya una cosa es así y ya nada les hace cambiar y... Hermanos, cada persona es diferente, cada tiempo es diferente, cada asunto es diferente, Dios no está quieto, Dios se mueve, Dios no está estático, nosotros somos los que nos quedamos estáticos, Dios no, Dios se mueve, Dios nos desafía cada mañana y nos dice, venga, calienta motores ahí para ahí salir, nos desafía, nos enciende, nos quiere encender, a algunos les cuesta horriblemente. Pero ese es el desafío del Señor para con nuestras vidas, para con la Iglesia, para este tiempo que viene, que ha venido y lo que vendrá. Que lo que se viene es duro, hermanos. Lo que se viene es duro. Yo no les vaticino buenos tiempos. Yo no soy un predicador de esos que les pintan las cosas bonitas. No, vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles. Yo le decía el otro día a un hermano, bromeando, ¿no? Decía, quien hoy pone el hombro, mañana pondrá el corazón. Le decía, o sea, no me malinterpreten, no estoy en contra de la vacuna, ni de los que se han vacunado, pero es como una, ¿no? Quien hoy pone el hombro fácilmente, mañana pondrá el corazón también cuando...
cuando le vengan a marcar con la señal del anticristo, de la bestia. Claro, ya son señales. Ya en algunos lugares ya el que no tenga el certificado de vacunación, ya por ahí se escucha que no va a poder entrar en los centros comerciales. En Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ya ha dicho que para entrar en la metrovía, en los centros comerciales, así que Viteri, ya Guayaquil se acabó para ti, hijito. Ya no vayas a Guayaquil porque no vas a poder ni montar, no, igual te has puesto la vacuna, pero ni subir al metro, ni ir al mall Pacífico, ese tan elegante que hay allá, ni pasear por o sea, nada de eso. O sea, ya lo ha dicho el alcalde, y así en muchos lugares. O sea, entonces, pero bueno, pues si no se puede ir a comprar al mall, pues iremos a comprar allá, no sé, allá no sé, pues el señor no da la salida. O sea, no sé cómo decirte. Y si no, el Señor pues mandará nuevamente el maná. Si lo hizo una vez, ¿no lo puede hacer otra vez? ¿No puede el Señor enviar el maná nuevamente? Sí puede. Así que, hermanos, tengamos fe en este tiempo, que las circunstancias no apaguen nuestra fe, que las circunstancias no nos llenen de temor, de inseguridad, y tengamos fe porque estamos escondidos, guardados, como dice la palabra, guardados de la hora de la prueba, dice que ha de venir sobre todo el mundo, dice Apocalipsis. Yo te guardaré, dice a aquellos que han vencido, yo les guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén, hermanos.